Queridas hermanas y hermanos, estamos celebrando el domingo número 29 del tiempo ordinario. El pasaje del Evangelio que corresponde este domingo es un texto de San Mateo, el texto en el que se reúnen los fariseos y se reúnen, nos dice el Evangelio, para ver cómo hacer caer a Jesús. En esta parte del Evangelio de San Mateo, que ya va correspondiendo a los últimos domingos del tiempo ordinario, se va avanzando esa idea de que Jesús, que al principio era muy popular, va a ir empezando a tener cada vez más enemigos. Y estos fariseos que aparecen constantemente en el Evangelio, que eran quienes cumplían mucho las reglas externas de la ley judía, pero no siempre, ni la mayoría de veces, estaban convertidos de corazón y la figura de Jesús les resultaba peligrosa, inquietante, y por eso el evangelista nos va a presentar una serie de escenas en las que los fariseos andan buscando hacerle daño a Jesús, hacerle quedar mal con la gente, ponerle trampas, y esa es cabalmente la situación de este pasaje. Hacerle preguntas insidiosas, preguntas con doble sentido, preguntas para tener cómo poder acusarlo después. Y entonces mandaron a algunos de sus secuaces, algunos de sus seguidores, con otros del partido de Herodes. También este era otro grupo religioso que no creía en la resurrección, pero que también estaba vinculado a ese círculo de poder de un rey que era un rey impuesto al final por los romanos, que tenía un cierto sentido de gobierno, pero que en realidad era un reyesuelo dependiente. Y la pregunta para hacer caer a Jesús que le van a plantear es: Maestro, sabemos que eres sincero, empiezan con halagos, enseñas con verdad el camino de Dios. Dinos pues, ¿es lícito pagar o no el tributo al César? Por una parte, vamos a encontrar que en aquellas épocas pagar el tributo al César, muchos judíos lo veían como algo antipatriótico. Ellos estaban dominados. La autoridad imperial romana era una autoridad extranjera que sentían la opresión y que por lo tanto pagar el impuesto era algo en lo que iba contra no solo los sentimientos de tantos que al final no quieren pagar impuestos, sino que consideraban que hacerlo era algo que iba en contra de su misma identidad como judíos. ¿Es lícito sí o no pagar el tributo? Y obviamente si decía algo para decir que sí había que pagarlo, iba a ser visto como colaboracionista. Si decía no, era motivo para que lo acusaran con los romanos, de manera que era trampa por donde quiera la que le querían poner a Jesús. Y el Evangelio entonces continúa diciéndonos que Jesús descubre la malicia de sus corazones y entonces les va a responder, y de manera dura y directa: hipócritas, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda. Me enseñaron la moneda. ¿De quién es la imagen, la inscripción? Bueno, es del César. Den entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dentro de las muchas lecturas que de esta imagen nos han quedado para diferentes épocas posteriores, creo que se resumen en tres lo que Jesús quiere decirnos o lo que podemos leer en nuestros días desde esta lectura. En primer lugar, a Dios hay que darle todo aquello que es suyo. Al final el dinero es importante, pero no es lo más importante en la vida. Es verdad que lo necesitamos, es verdad que trabajamos para tenerlo, es verdad que queremos tener algo y no nada, pero al final el dinero nadie se lo lleva al otro mundo. El dinero es corruptible y también algo que puede generar fácilmente corrupción. Y por lo tanto lo que Jesús nos quiere decir en primer lugar es que darle a Dios lo que es de Dios
es darle a Él la supremacía, es reconocer que en Dios encontramos la fuente y origen de nuestra vida, el sentido de hacia dónde nos dirigimos y la luz del Espíritu Santo desde la que nos podemos gobernar. Y denle al César es el político, el César es el rey, es el emperador, denle eso, pero al final no crean que dándole al César están haciendo algo antipatriótico, es decir, están ustedes poniéndose en la misma tabla y con el mismo rasero de los que le están preguntando. Por eso la lección que nos deja Jesús en este Evangelio es: denle a Dios lo que es de Él, denle todo aquello que está en su corazón, reconozcan la grandeza de Dios, sepan que necesitamos dar, necesitamos ser generosos, es inevitable el uso del dinero, pero al final de Dios es lo más grande que tenemos, la vida, la providencia, el amor. Eso con dinero no se compra. Y los impuestos que haya que pagar, pues si son del César, algo habrá que pagar. Tal vez hoy diríamos son de la SAT, si tenemos que pagar impuestos, pues habrá que hacerlo. No es tema de querer engañar, pero tampoco de decir la autoridad última se la reconocemos a quien solo es una autoridad intermedia. Es Dios el autor de todo poder y de toda autoridad.